la década de los 80 en cine mexicano es una década básicamente de sobrevivencia. Hay una crisis económica terrible, hay una crisis moral, yo creo que el temblor nos debilita a todos. Entonces yo siento que durante los 80 lo más rescatable es el cine independiente. Cine independiente hecho con 3 centavos, con muchas dificultades, donde se apoyan los cineastas, en aquel momento Estudio Churubusco, en aquel momento parte de IMCINE. El problema de IMCINE es que no tenía recursos. Entonces, como quiera, se hace un cine que vamos a decir que decoroso, pero que lógicamente no era un cine para competir internacionalmente, por valores de producción. O sea, un cine chico, un cine muy valioso, pero pequeño en términos de producción, ¿no? Entonces, a partir de la nueva política que instrumenta Ignacio Durán en el IMCINE, es apostar a valores de producción. Entonces, automáticamente la apuesta era ya no a través de las cooperativas, sino fortalecer al IMCINE. Por ejemplo, en Morir en el Golfo, que es una película independiente en cooperativa, el IMCINE participa con la tercera parte del presupuesto. Un presupuesto no muy alto, de $300,000, donde el IMCINE pone $100,000. Es coproductor con la cooperativa José Revueltas, que en aquel momento yo estaba al frente de ella. A partir del cambio de política, crecen los presupuestos. Son presupuestos que se van al doble o al triple del cine independiente. Y el IMCINE participa hasta con el 60% del presupuesto de una película. Entonces, ya hace mucho más fácil encontrar el resto. Y cambian los esquemas, las políticas, y se apuesta más a valores de producción. Esto es importante porque en este esquema ya no se habla de las cooperativas, sino de empresas privadas manejadas por los propios cineastas. Entonces, digamos, el esquema del productor-director que se desarrolla en los 80s, digamos, a partir de gente como Jaime Humberto Hermosillo en el cine independiente, como nosotros mismos, se fortalece en los 90s, porque el IMCINE ya no tiene las compañías productoras, ya no tiene Conacine, que trabaja hasta 1990, ya no tiene los Conacites, y entonces dice, ok, voy a coproducir, pero ustedes son responsables de la producción, ustedes son los propios cineastas organizados en empresas privadas. Por ejemplo, yo hago Aries Films, Mandoki hace su propia compañía, José Luis trabaja también con Jorge Sánchez, García Gras. Entonces vamos encontrando diferentes formas de trabajo a través de empresas privadas asociadas con el IMCINE y con otros coproductores, casi siempre privados. Por ejemplo, Nacho Cobo de Tabasco Films trabaja con muchas de nuestras películas. Entonces, esto es interesante porque la génesis de esto que está pasando ahora se da ahí, porque en este esquema hacen su primer película Guillermo del Toro y Alfonso Cuarón, Solo con tu pareja y Cronos, donde ellos mismos son coproductores con el IMCINE y con otros entes, digamos, nacionales e internacionales. Es importante el papel de Berta Navarro, por ejemplo, que Berta siempre se movía también a nivel de conseguir recursos, a partir sobre todo de Cabeza de Vaca. Cuando consigue el apoyo de la televisión española y el apoyo del 5º centenario, de aquella organización que se hizo para festejar el 5º centenario. Entonces, este esquema, ¿por qué es importante? Porque primero, eran películas con mayor valor de producción. O sea, estamos hablando de películas en el rango ya del $1,000,000 de costo, cuando las películas independientes, las más altas, andaban en los $300,000, $400,000, entonces sí hay una diferencia. Segundo, ya hay una proyección internacional, porque se habla ya, como siempre se ha hablado, de un nuevo cine, se vuelven a abrir las puertas de los festivales internacionales para el cine mexicano. Por ejemplo, cuando se estrena Danzón en la quincena de realizadores en Cannes, que debe ser 90 o 91, habían pasado 12 años sin películas mexicanas en Cannes. Y de repente, a partir de Danzón, cada año, pum, pum, se estrena ahí Ángel de Fuego, se estrena ahí Lolo, una serie de películas, y entonces es el antecedente para que después llegue Amores Perros, y llegue Cronos a la Semana de la Crítica. Entonces, yo creo que se dan ahí los elementos, pero es una primera etapa. La segunda etapa ya corresponde a los cineastas. Y yo ya no hablaría del cine mexicano, sino, como ustedes han denominado la serie, talento mexicano, que logra encontrar
una proyección internacional, aprovechando también la globalización que se da en términos económicos, políticos. O sea, es como un momento coyuntural de lo internacional y de una generación que apuesta a volverse internacionales, que no necesariamente pasaba con las generaciones anteriores, digamos con la mía de los 80 o la de los 70, la generación de Arturo Ripstein. O sea, Arturo Ripstein no ha producido fuera de México, produce con recursos a veces también de coproductores españoles o franceses, pero son películas hechas básicamente en México, ¿no? Oye, háblanos un poco del fenómeno Amores Perros. O sea, de repente Amores Perros es un boom, o sea, a partir de Cannes, de esa noche en la que estás ahí en ese estreno, y después, ¿qué pasa con Amores Perros? Yo creo, si tú me preguntas cuál es, digamos, lo que hace que el estallido de este fenómeno es Amores Perros. Es decir, te voy a decir por qué. Efectivamente, como Agua para Chocolate había tenido mucho éxito y un gran impacto, y digamos le facilitó a Alfonso Arau la posibilidad de hacer películas después en Hollywood, digamos, ¿no? Luis Mandoki ya había venido a mediados, finales de los 80 y ya había hecho películas, pero seguían siendo directores contratados por un estudio, por una compañía productora. Entonces no tenían, digamos, tenían el poder de hacer su película, pero no de crear un movimiento. Yo creo que este movimiento se inicia a partir de Amores Perros, y te voy a explicar por qué. Primero, el lanzamiento fue muy inteligentemente planeado, es decir, no había, González Iñárritu no tenía antecedentes en cine mexicano anteriores a Amores Perros. Es decir, tenía muchos antecedentes en el radio, tenía muchos antecedentes en la publicidad, pero no había una ópera prima, no había una película anterior, no había un corto que dijéramos, mira, es un corto de González Iñárritu, ahora va a ser su primer largo. Todo el rodaje y todo lo que estaba alrededor de Amores Perros se mantuvo, yo te diría que como secreto de Estado. Nadie la veía, todo el mundo oía de Amores Perros, no sabían qué iba a pasar. Es una película que para efectos del cine mexicano se alargó, se acostó mucho más que una película estándar del cine mexicano. Amores Perros debe haber costado alrededor de $2.5 millones. Tuvo más semanas de rodaje, pero no se sabía de Amores Perros. Se supo en el estreno, en Cannes. Y entonces, muy inteligentemente, Altavista, los productores Altavista Films y el propio González Iñárritu planearon una campaña extraordinaria, porque había periodistas mexicanos en Cannes escribiendo sobre la película, sobre las reacciones y todo. Y además tuvo una gran suerte, o sea, es una estrella maravillosa. Yo estuve presente en ese festival, fue el festival del año 2000. Fue un festival, digamos, pobre en términos de las películas de la competencia. No había grandes películas, así pasa. A veces hay años, imagínate un año donde estaba El tambor de Ojalata y estaba Manhattan. No, en este año no. Y entonces de repente se empezó a correr la voz, oye, de que hay una película mexicana en la Semana de la Crítica. El Festival de Cannes está organizado por secciones. La sección competitiva, una, digamos, subsección competitiva que se llama Una cierta mirada, luego la quincena de realizadores y luego Semana de la Crítica. Geográficamente están a distancia cada sección, o sea, que si tú estás yendo a las películas del festival principal y quieres ir a la Semana de la Crítica, tienes que caminar como 10 cuadras para llegar a las salas donde pasan las películas de la Semana de la Crítica. Bueno, se corrió la voz y entonces empieza a haber un movimiento del festival, que es el Gran Palacio, a las salas de la Semana de la Crítica. Yo recuerdo, normalmente pasaban 4 veces en la Semana de la Crítica. Entonces, la primera función no pasa nada, se corre la voz. La segunda, se habla de la película. En la tercera, que fue a la que fui yo, ya tenías que hacer una cola de 1h30 para entrar a ver Amores Perros, porque era la película que había que ver. Entonces, es una suerte. No hubo otra cosa grande que lo opacara. Y además se hizo muy inteligentemente la publicidad. ¿Qué pasó? Fue un lanzamiento internacional a partir de ahí. Y yo creo que es la película que abre las posibilidades, porque no solamente es el director, o sea, cuando como Agua para Chocolate, a quien contratan es a Alfonso Arau, o a Mandoki, a quien contratan es a Mandoki, no a su fotógrafo, ni a su escritor, ni a sus actores. En cambio, Amores Perros significa el lanzamiento, digamos, internacional de González Iñárritu, de Guillermo Arriaga, su guionista,
de Gael García Bernal, su actor, de todos, de su fotógrafo Rodrigo Prieto. Entonces, realmente es el fenómeno. Y además fue muy inteligentemente movida en los festivales que se presentó, los premios, y yo creo que es la apertura. La otra película que es muy importante para explicar el fenómeno es Y tu mamá también, que también tuvo una estrategia de lanzamiento. Se filma en México, pero se lanza internacionalmente a partir del Festival de Venecia, y entonces también se hace mucho ruido. Entonces digamos que estaban las condiciones dadas. Sobre esas condiciones viene después ya Guillermo del Toro, Memo Navarro ya se había venido antes, después de Cabeza de Vaca. Entonces, eso es lo interesante de este fenómeno, que yo te diría que siempre ha habido cineastas mexicanos o fotógrafos mexicanos, Gabriel Figueroa, que son contratados para hacer películas en Hollywood, en el extranjero. El caso del Indio Fernández o Roberto Gabaldón, el propio Gabriel Figueroa. Pero por primera vez, en los 90s, digamos, en este momento, se da este fenómeno que arranca en los 90s, pero que realmente, digamos, rinde sus mejores frutos en este siglo, a partir del 2000, que es el año de Amores Perros. O sea, para acá. Porque ya es un grupo de cineastas. No es un director aislado. Es una generación de fotógrafos, un grupo de fotógrafos. Yo te diría que a ese, yo les llamo como si fuera el béisbol, como las grandes ligas. O sea, en estas grandes ligas, bueno, tienes a Rodrigo Prieto, tienes a Manuel Lubezki, tienes a Guillermo Navarro, tienes a Gabriel Beristain, que no lo podemos olvidar. Directores tienes a González Iñárritu, tienes a Alfonso Cuarón, a Guillermo del Toro, un poco Rodrigo García, que también hace películas, ¿me entiendes? Digamos, como y tienes decoradoras, Brigitte Blob, una diseñadora de vestuario, Graciela Mazón, que trabajó conmigo en Miroslava. Entonces, ya es un grupo, 10, 12, 14, Adriana Barraza ahora con Babel. Entonces, es muy interesante, porque yo sí creo, y que además no tiene que ver necesariamente con el cine mexicano. Porque es decir, Rodrigo Prieto está terminando una película, hizo una película con Ang Lee, y Memo Navarro, bueno, antes de irse a hacer la nueva película de Guillermo del Toro, Hellboy 2, bueno, hizo otra antes acá. Gabriel Beristain está haciendo una película independiente americana aquí en Los Ángeles. Entonces, están abiertos. Y la forma de financiamiento es muy interesante, porque financiamiento de Babel es más quizás parte Hollywood, parte internacional, pero sin embargo el financiamiento del Laberinto del Fauno es más bien España, México, un poco de dinero también de Nueva York. Entonces, creo que es interesante los esquemas de producción, ¿no? Que sí nos hablan de una internacionalización de este grupo. Independientemente de que, como bien dices, están hechos con dólares, con euros, con etcétera, etcétera. Cuando uno viaja, cuando uno va a los festivales, el mundo lo identifica como el cine mexicano. Sí. ¿Te parece realmente que tiene elementos para ser calificado de cine mexicano, independientemente de que ya sabemos que una producción se califica por el dinero que hay? No, yo te diría, y si es una opinión muy personal, yo sé que puede haber otras opiniones distintas. No, yo creo que es un cine internacional hecho por mexicanos. No es cine mexicano, porque el esquema no es de cine mexicano. Es decir, la gran visión de este grupo es que sabían exactamente hasta dónde podía dar el cine mexicano. O sea, tenemos una limitación clarísima estructural, y lo sabemos los que hemos hecho cine. Es decir, tú no puedes hacer películas que excedan cierto costo, porque entonces son irrecuperables. Entonces ya no las puedes hacer en español. O sea, si tú te das cuenta, estas tres películas puntales de las que estamos hablando, Babel, El Laberinto del Fauno y Children of Men, Los Hijos del Hombre, es decir, dos están filmadas en inglés, básicamente. Y claro, parte en japonés, parte en español, pero en realidad lo que te uniforma es el inglés. El Laberinto del Fauno es una muy inteligente coproducción México-española que logró, digamos, tener el presupuesto de una buena película española, pero que tampoco se compara a los presupuestos de Babel o Children of Men, porque está hecha en español. Y aquí lo ves, o sea, Laberinto del Fauno en Los Ángeles se estrenó en salas de arte, que son a donde llega el cine extranjero, italiano, francés, esto. Babel se estrenó en salas normales, comerciales, y Children of Men igual. O sea, su nivel de distribución es distinto porque están hechas en inglés.
Y entonces sí me cuesta mucho trabajo pensar cómo una película en inglés como Babel o como Children of Men puede ser mexicana. No, la que vería yo más cercana sería El laberinto del fauno, que yo te diría es una película mexicano-española o española-mexicana, una coproducción de México y España. Lo veo más así a nuestro nivel, pero es decir, los recursos con los que contó Guillermo del Toro para El laberinto del fauno, no se los puede dar México. Entonces, qué bueno que se hable de cine mexicano, pero realmente son los cineastas mexicanos que están haciendo este cine más internacional, ¿no? Más de acuerdo a la nueva época, en ese sentido, ¿no? Oye, Alex, ahora te pediría, bueno, te voy a ir diciendo una pequeña opinión de cada uno de estos directores. O sea, como director, ¿cómo calificarías tú a un director como Alejandro González Iñárritu? Yo creo, digamos, hablando de las tres películas, yo creo que es un director con Alejandro González Iñárritu tiene una gran visión, es decir, me gusta mucho su estilo visual, cómo narra visualmente, narra sus imágenes. Me gusta haber tomado este riesgo de las historias. Me acuerdo mucho de Robert Altman y de estas historias que se van cruzando. En ese sentido, es un riesgo porque muchas veces debilitas la intensidad dramática. Estás subiendo una historia y luego te vas a otra y luego regresas. Entonces, yo siento en realidad que esta trilogía que le conocemos es como muy elaborada, muy de autor. O sea, hay un interés y siento que está muy ligada a su trabajo con Guillermo Arriaga. Es decir, no podemos separarlos. En este sentido. Yo sé que ellos se han separado ahora cuando nos lo han dicho públicamente, pero bueno, es decir, esto es una trilogía que tan valioso creo yo que es el aporte del director como el aporte del escritor, porque son las obras también de Guillermo Arriaga, ¿no? Y entonces ha integrado a su equipo, o sea, la fotografía de Rodrigo, todo esto lo hace un cine muy valioso, que es lo que lo hizo internacional. Es decir, o sea, el gran reto para Alejandro, hablando del futuro, es ver ya sin contar con Guillermo, es qué tipo de historias, o sea, hacia dónde sigue, porque también el recurso de las tres historias intercortadas ya no se puede alargar durante toda su carrera, es decir, yo estoy seguro que va a buscar otras propuestas, pero en resumen, me gusta mucho su propuesta visual, creo que es un muy buen director, sobre todo muy buen director de actores, creo que nos lo ha comprobado, o sea, Brad Pitt en Babel, Gael en Amores Perros, ¿no? Vinicio del Toro en 21 gramos, todo esto, ¿es 21 gramos? Sí, Vinicio del Toro en 21 gramos, son espléndidos. O sea, lo que yo más admiro de una película de Alejandro, yo te diría, es el ritmo, cómo está editada, la visión y su manejo, su dirección de actores. Por ejemplo, en Babel me gusta muchísimo la parte de Japón, porque visualmente se me hace muy impactante, se me hace una gran riqueza, ¿no? Con la parte de Tijuana me cuesta más trabajo, porque no sé si así es Tijuana, es decir, no la conozco lo suficiente, pero digo, me encanta la parte de Japón, ¿no? En ese sentido. Y te digo, yo creo que es un director muy talentoso y que ha logrado también encontrar una posición, es decir, que eso es muy difícil y no se había logrado antes, es decir, directores que negocian sus condiciones de producción, sobre todo para evitar perder el control de la película. Yo creo que estos tres directores tienen control de sus películas, que eso es maravilloso y que eso no lo habían logrado directores mexicanos antes. Oye, la diferencia también que ahora háblanos de, como director, ¿cómo definirías a Guillermo del Toro? Guillermo del Toro es congruente con lo que siempre le ha interesado. Desde que yo conozco a Guillermo desde hace muchísimos años, siempre se interesaba en este cine de horror, en el gore, en los cómics, es su mundo. Y yo creo que ha logrado este éxito tan extraordinario porque no ha salido de su mundo. O sea, siempre nos ha contado el mismo tipo de historias. Luego su paso, por ejemplo, Guillermo sí corre paralelo a nosotros en el cine de los años 90. O sea, por ejemplo, a mí me ayudó en los maquillajes de los muertos, se moría en el Golfo, hacía efectos especiales, hacía maquillajes. Entonces, yo creo que se ha ido dedicando a esa área y El laberinto del fauno es una película que me gusta muchísimo. Muchísimo porque toma un riesgo, que es este mundo real tan fuerte,
digamos, tan crudo, que es el mundo de la Guerra Civil Española, y de repente lo junta con el mundo de la fantasía. Y entonces es una fantasía tan bien hecha, tan bien elaborada, que al final yo creo que muchos de nosotros estábamos seguros de que ese fauno existía. Nos hizo creer que existía, y eso es maravilloso. Cuando un autor de fantasía te hace creer que existe la fantasía, y entonces regresar al dolor de la niña al final, ¿no? Que realmente es el mundo de la niña, de la fantasía de la niña, y que con ese mundo muere, ese es maravilloso, es una película maravillosa. O sea, a mí me gusta mucho la historia. Yo creo que el gran mérito de Laberinto del Fauno es la historia misma, la historia original de Guillermo del Toro y la creación de la fantasía. En la parte realista de la guerra, yo siento, pero es una opinión muy personal, excesiva. O sea, yo siento una violencia excesiva. Pero ese es el estilo de Guillermo y se lo tengo que reconocer. Pero te digo, la parte de la fantasía me encanta y la siento maravillosa, ¿no? Oye, ahora, Alfonso Cuarón, como director. Alfonso Cuarón, yo creo que es muy dotado como director. O sea, Children of Men, a mí no es una película que yo la sienta muy clara. No la siento muy clara en términos de la historia. O sea, al revés del Laberinto del Fauno. En el Laberinto a mí me encanta la historia. Children of Men es una película que tengo que volver a ver. O sea, entender bien la historia, cómo se mueve, cuál es. Y lo que yo siento es un gran virtuosismo como director. O sea, ahora, a diferencia de González Iñárritu y de Memo del Toro, él no explora un solo mundo. Porque, bueno, ¿qué tiene que ver solo con tu pareja, con la princesita, o con grandes, great expectations, grandes esperanzas? ¿No? O con Children of Men. Sin embargo, el denominador común es el virtuosismo como director. Un director también muy bueno de actores, muy visual. Yo creo que la mancuerna con Lubezki es extraordinaria, con Emanuel Lubezki. Hay como se compenetran, hay un trabajo, digamos, juntos extraordinario, talento compartido y que se alimenta uno del otro. Y entonces, sí, me gusta mucho como director. Yo espero una gran historia. Yo de Cuarón espero la gran historia con el gran director. No creo que todavía haya logrado esa gran historia. Sí. Oye, Alejandro, ¿sientes que este movimiento mexicano internacional ha aportado algo al cine de Hollywood? Mira, el cine de Hollywood siempre se ha alimentado del talento internacional. Siempre. O sea, si revisamos la historia, desde Chaplin, ¿no? Inglés y todo, y luego los grandes directores del expresionismo, Fritz Lang, y todos vienen acá, Murnau, todos ellos. Entonces, siempre ha tenido, yo te diría que esa visión y ese oportunismo al mismo tiempo. Que hay un director que está triunfando, acuérdate de Luis Puenzo, bueno, lo traen a dirigir. Que Babenco, que El beso de la mujer araña, lo traen a dirigir. O sea, eso siempre ha pasado. O sea, eso es Hollywood. Ahora, la diferencia fundamental es que Hollywood antes utilizaba el talento, digamos, particular de cada quien. O sea, si es un fotógrafo, los fotógrafos checos que trajeron y húngaros y todo, entonces en la fotografía. Si es un director, en la dirección, o un actor, en un momento dado. La diferencia ahora es que estos mexicanos son sus propios productores. Entonces ellos consiguen los recursos y les da un gran poder de decisión. Es este paquete que negociaron en Cannes, bueno, pues eso es una negociación de productores. Y lo que está negociando es una mayor capacidad creativa y del control artístico de sus películas. Y eso creo que les da una posición fuerte. Y yo creo que eso a Hollywood lo alimenta, y precisamente lo extraordinario de Hollywood es que te puede presentar este gran panorama de opciones. O sea, acuérdate que cuando la crisis de los estudios de Hollywood, lo que lo salva son los productores independientes. En aquella época Spielberg y Coppola y todos ellos, que son los que le dan oxígeno al cine de Hollywood. Ya los estudios ya no funcionaban, y a partir de ahí son los productores, ya no los estudios, que son como los años 60 y 70 por allá. Entonces yo creo que este aire que le está dando no solamente el cine mexicano, sino el cine internacional de Hollywood, lo retroalimenta y lo vivifica. Y sí creo que es un buen momento, cuando ya se hablan los tres amigos, y bueno, los otros tres también hacen el chiste de que ellos son los verdaderos tres amigos. Bueno, quiere decir que ya está pesando la competencia, ¿no? O sea, si no, no hubieran hecho ningún comentario, ¿no? O sea,
ya está pesando, ¿no? Y sin duda yo creo que Babel era mejor película que la que ganó, sin duda. O sea, y es una opinión, digamos, de cinéfilo, no necesariamente porque era mexicana. The Departed definitivamente no es de las mejores películas de Scorsese, ¿no? Pero bueno, uno lo entiende, es una industria muy conservadora, los que votan son gentes pues, con muchos años en esto, y que era difícil que escogieran a un director mexicano que realmente está empezando a surgir, en relación con un director ya de la trayectoria de Scorsese o de Clint Eastwood, al que yo admiro mucho, entre paréntesis, como director, ¿no? Sí. Oye, Alex, ¿cómo percibes ya tú como agregado cultural este fenómeno, digamos, en la comunidad mexicana? O sea, hay un sentimiento de orgullo, ¿cómo lo percibe la comunidad mexicana? ¿Vamos a cortar tantito? Sí, disculpa, es que cuando te inclinas, la corbata se tiende a ir ahí está. un poquito hacia allá. Tú me dices. Aprovecha. Dale una brillantina. Arráncame tantito. Puede cortar. También abierto. A ver, a la derecha. Quedó bien bonita la composición. Sí, está. Ok, estamos rodando. Alex, ¿cómo percibes tú ya como agregado cultural este sentimiento de estos mexicanos triunfando aquí en Hollywood? Mira, el primer sentimiento es de un gran orgullo. Y te voy a hacer una comparación. Es decir, tiene que ver con los triunfos, no solamente de los cineastas, tiene que ver con los futbolistas, aunque no lo creas. O sea, si tú te das cuenta, por primera vez también hay más de 8 o 10 futbolistas en el fútbol europeo. Eso nunca había pasado. Tenías uno, Hugo Sánchez, otro. Es lo mismo en cine. Tiene que ver con los músicos, tiene que ver con los artistas. O sea, si yo te cuento, por ejemplo, que aquí los veo, los artistas plásticos que ya están a nivel internacional, ya está Gabriel Orozco, está Giselle Husinman, compositores, por ejemplo, un amigo mío, Daniel Catán, es un compositor que radica aquí, está componiendo una ópera para Plácido Domingo, basada en El Postino, en la película y en el libro de Escarmenta. ¿Te acuerdas del cartón de Neruda? Bueno, entonces, es decir, yo diría que hay un grupo de artistas que han logrado internacionalizarse, que es parte del fenómeno que estamos viviendo a nivel internacional global. Es decir, hay esa oportunidad. Y entonces viven aquí, pasan temporadas en México, regresan, se van a Europa un tiempo. Entonces es un ciclo muy interesante. Ahora, el primer sentimiento es de orgullo. O sea, uno se siente orgulloso. Es decir, yo me siento orgulloso, por primera vez vi todos los Óscares completos, porque antes nada más veía ya cuando iban a ser los premios importantes. ¿Por qué? Porque, bueno, estaban las películas de los mexicanos ahí en competencia, y los premios, y Adriana. Viví con mucho orgullo cuando Navarro gana su premio en el Goya, El Toro, me dio muchísimo gusto, el premio también de acá de González Iñárritu. Es decir, entonces es sensación de orgullo. Ahora, los mexicanos aquí se sienten orgullosos, o sea, no entienden qué está pasando. Y sí, hay esta idea de que es el cine mexicano que está triunfando, es decir, no, pero bueno, no importa. Si lo sienten propio, pues adelante, son cineastas mexicanos. Porque además es muy interesante, son cineastas mexicanos nacidos en México. Y te voy a hacer otro comentario. Los cineastas mexicano-americanos, ya nacidos aquí, no han tenido esa trascendencia. No han tenido esa resonancia, algunos de ellos a nivel local, como Robert Rodríguez y quizás Gregory Nava, pero bueno, es decir, tú nunca puedes decir que el éxito de Mi Familia se compare con Babel o se compare, es decir, es diferente. Entonces, que mexicanos nacidos en México triunfen es muy orgulloso, nos da mucho orgullo. Ahora, yo creo que eso repercute también en el cine en México. Yo creo que tenemos que hablar como de tres cosas que están pasando simultáneamente y que no podemos pasar por alto. Por ejemplo, es decir, toda esta serie de estímulos que se están logrando, digamos, encontrar para el cine mexicano hecho en México, esta cuestión de la deducción fiscal y los diferentes fondos, hace que de alguna forma se reactive la producción nacional. Entonces, el eco de los éxitos internacionales de este grupo de cineastas repercute en las políticas nacionales, porque además ellos muy inteligentemente pues, también han hecho política. Van, hablan con el presidente Calderón, ven, se entrevistan con los senadores, fabuloso, porque eso hace que se fortalezca el cine nacional. De ese cine nacional
seguramente está ya el germen, o tenemos ahí los cineastas que se van a volver internacionales, pero va a ser un grupito muy pequeño, así sabemos que es. Pero tú no puedes tener cineastas internacionales si pierdes tu cine nacional. Allá está el semillero, las semillas está allá. Y entonces los frutos se pueden recoger donde sea. Entonces están puestas las bases. Y al mismo tiempo yo te diría que hay otro cine que es el cine comercial. El cine comercial es un cine que ahora están ya entrando a producirlo también compañías transnacionales de distribución como Sony, como Columbia. Están viendo que hay posibilidades de hacer un cine bien hecho en México comercial. Estoy como esta película Ladies Night, o sea, que no son películas que trasciendan en términos artísticos, pero que van dirigidas a un mercado que quiere ver este tipo de cine. Y entonces yo creo que si realmente hablamos de los tres niveles, el cine comercial dirigido al mercado fundamentalmente, coproducido ya por compañías distribuidoras, pues eso va a tener más posibilidades de recuperarse. Por otro lado, el cine nacional, fundado esencialmente en los dos fondos que hay, uno dirigido más hacia cine comercial, otro más hacia cine de arte, qué bueno. Y por otro lado, el empujón que están dando, no solamente a nivel de presencia, de imagen, de relaciones públicas, sino también distribuyendo algunas películas. O sea, yo creo que es una generación muy generosa. ¿Por qué? Porque están ayudando también a que otros cineastas talentosos, como el director del Violín Vargas, ¿verdad? Francisco Vargas, logren también tener una proyección internacional, o Raigadas, Carlos Raigadas, que uno puede estar de acuerdo o no con su cine, pero que está teniendo una presencia internacional, sin duda. Entonces, se están estableciendo vasos comunicantes. No han dejado México estos cineastas, siguen apoyando, yendo, han declarado que quieren regresar a México a filmar y seguramente entre dos películas grandes harán una mexicana chica o mediana, y eso es muy muy importante. O sea que hay conexión que antes no había conexión. O sea, cuando Mandoki viene ya sus películas a Estados Unidos, no tiene una conexión con México, regresa a partir de que hizo su película de del Salvador. Entonces es cuando regresa a filmar en México, pero antes no, y en cambio ellos siguen teniendo su conexión con México. Eso es muy importante y siento que están puestas las bases para que realmente haya un despegue industrial, porque yo creo que necesitas producir 50, 60 películas, pues para que a lo mejor 10 sean muy buenas y salgan a los festivales, y para que a lo mejor 2 o 3 cineastas, directores, fotógrafos, logren proyectarse internacionalmente. Entonces creo que yo me siento muy optimista y siento que son cuestiones que están relacionadas una con la otra. Oye, y además del sentimiento de orgullo, la gente de la comunidad mexicana, latina, va al cine a ver esas películas. Bueno, es la misma gente que va al cine en términos normales, es decir, el cine de arte es muy reducido en Estados Unidos. O sea, en las salas de arte donde pasó, por ejemplo, el Laberinto del Fauno, bueno, había 100 gente, 150 gente, 200 gente. Sin embargo, el Laberinto tuvo mucho éxito. Y sí, claro que van, o sea, se corre la voz, pero es, ¿cómo te diría? Te voy a explicar la diferencia. Es el mismo público de clase media en Estados Unidos o en México que va a ver estas películas. No el público popular. Porque el público popular a lo mejor oye en un noticiero que hay algo, pero no lo relaciona con su cotidianeidad, no es que vaya a ver una película del Toro, El Laberinto, porque oyó, no, pero sin embargo el público de clase media mexicano y americano, claro que van a ver la película y se comentan mucho las películas. Yo te diría que han logrado un impacto similar al que logra un cineasta reconocido de Estados Unidos o europeo. Ese es su mundo. O sea, Babel se discutía mucho, fue una película que logró pasarse en muchos cines y estaba nominada. Entonces, digamos, eso es lo interesante. Entraron a los canales que ya no necesariamente son canales exclusivos para el cine extranjero, es decir, Babel y Children of Men. Sin embargo, El Laberinto sí logró entrar al circuito de arte con un gran éxito en el circuito de arte. Y sí hay un orgullo y sí hay mexicanos que iban a ver las películas, sin duda. Pero no la clase completa, ¿no? Digamos. Oye, Alex, ¿algo más que quisieras agregar? No, alguna cosa más que... Conversación de Berta, me gustaría que sí, cómo no. pensáramos un poco más en Berta como una productora que también sea internacional. Sí, mira, yo creo que Berta Navarro
El caso de Berta Navarro también es notable porque yo la conozco desde hace muchos años y además viví muy cerca de ella su proyección hacia lo internacional. Yo creo que a partir sobre todo de Cabeza de Vaca es cuando ella logra instrumentar. Era una película costosa en su momento, que rebasaba las posibilidades presupuestales o presupuestarias del cine mexicano. Entonces, como sabemos, te acuerdas de la historia, se iba a iniciar y se pospuso, cambió el actor principal, y sin embargo, en el momento de la coyuntura, cuando se estaba preparando el 5º centenario, surgió esa posibilidad, y entonces Berta tuvo la habilidad de encontrar financiamiento internacional en España y en Estados Unidos. En Estados Unidos hay una compañía, Playhouse, que también intervino en la película, y entonces desde ahí se empezaron a abrir coyunturas. Mira, la coyuntura más importante que se da para el cine mexicano en su nivel, digamos, de coproducción internacional es a fines de los 80 con las coproducciones de Televisión Española. Televisión Española, había una directora en aquella época, desgraciadamente falleció, Pilar Miró. Entonces, Pilar Miró empieza a instrumentar coproducciones con Latinoamérica, no solamente México. Entonces, gran parte del mejor cine latinoamericano, digamos, de finales de los 80 y principios de los 90, recibe financiamiento de Televisión Española. Y entonces, Berta, yo te diría Berta Navarro, Jorge Sánchez, Luis Estrada, entran en contacto con este mundo de posibilidades de financiamiento internacional. El caso de Arturo Ripstein es distinto. Arturo Ripstein funciona básicamente con coproductores españoles y franceses, pero que son de su cine. En cambio, los otros eran financiamientos más o menos institucionales. Televisión Española, 5º Centenario, American Playhouse, etc. Entonces, yo creo que Berta tuvo esa visión y a través, por ejemplo, de su trabajo en Tequila Gang, bueno, ha sido instrumental en el financiamiento, por ejemplo, de las películas de Guillermo del Toro, fundamentalmente, ¿verdad?, ahora el laberinto del fauno y antes el espinazo del diablo. Entonces, sin duda, yo te diría que está dentro de este grupo, diríamos desde el punto de vista de los productores, que han logrado instrumentar. Yo no sé si Jorge Sánchez siga produciendo, pero tenían esa visión de cómo encontrar recursos internacionales. Por ejemplo, hay como dos momentos importantes. El primer momento se da en los 90s, arranque de los 90s, cuando Danzón, cuando Como agua para chocolate, Mujer de Benjamín, donde se empiezan a abrir esas posibilidades, porque son películas que se distribuyen por primera vez en Europa después de muchos años que no llegaba cine mexicano. Y el segundo momento sería a partir de 2000 de Amores Perros, que es hacia acá. Son los dos momentos, y son dos momentos que de alguna forma se ligan, porque Del Toro, Cuarón, los directores de fotografía, Lubezki, debutan en los 90s. Y tienen su momento, digamos, ahorita de plenitud en el año 2000, digamos, en esta nueva década. Entonces están ligadas. Entonces yo te diría que este boom del cine mexicano realmente empieza en 90, en 91. Y sigue. Y esperemos que no concluya, ¿no? Sí.